Bueno, buenos días a todas y a todos. Un gusto estar acá. Ante todo, un agradecimiento a los compañeros de la regional, digamos, que fueron quienes hicieron el esfuerzo de armar la convocatoria para, bueno, para empezar a fortalecer y andar la provincia. Digamos, hicimos algunos foros en el espacio interdisciplinario, digamos, construido con la convocatoria de la senadora Macha, pero también, digamos, con los compañeros abogados, con las pymes y con nosotros, con los trabajadores. Y bueno, la importancia de que llevemos esta voz a todos lados. Así que en principio un agradecimiento especial a la regional porque estamos inaugurando el primer foro, digamos, hacia el interior. La idea es hacer andar esto. Después a los dueños de casa, que digamos junto con el agradecimiento está la solidaridad como trabajadores, digamos, con compañeros que la intervención del sindicato es uno más de los aprietes de este gobierno, digamos, para caminar la flexibilización. Así que bueno, digamos, el repudio a esto y por lo tanto el agradecimiento especial a los compañeros que ponen la casa. Y bueno, ¿y de dónde venimos, digamos, y desde dónde nos estamos sentando a hablar? Yo quiero, digamos, en este sentido, agradecer, como se dijo en la presentación, yo tengo una responsabilidad en la conducción de SADOC, de mi organización sindical, y desde ese lugar, digamos, una pertenencia al espacio intersindical de trabajadores, que es un espacio que venimos construyendo con mucho esfuerzo desde hace un largo tiempo y que lo que tiene, digamos, hay más de 20 sindicatos en ese espacio, queremos seguir sumando, y hay algo, un denominador común, hemos podido poner por encima de los sellos, digamos, las cuestiones que nos importan y que necesitamos los trabajadores. En el espacio hay sindicatos de CGT, hay sindicatos de la corriente en CGT y hay sindicatos de CTA. Y entonces, bueno, agradecerle a mis compañeros del espacio intersindical, me toca estar hoy sentada acá en representación, digamos, de este colectivo. Y acaba de llegar una compañera, la compañera Elian Capone, para la que pido un fuerte aplauso. Cuya generosidad, digamos, ha tenido tantísimo que ver con el crecimiento, digamos, y el fortalecimiento del espacio intersindical, cosa que yo reconozco, digamos, privada y públicamente, y estaría bueno que subas, Lili. Dale, venite. Bueno, gracias. Sabíamos que iba a llegar un poco más tarde y no sabía si llegaba, pero me parece que vale la pena compartir el espacio. Gracias, querida. Bueno, dicho los agradecimientos, vamos a empezar a... me hice algunas preguntas con respecto a, bueno, a cómo íbamos hoy a compartir esto, ¿no? Y un poco... ¿Cómo estamos? Digamos, hay una parte visible de toda esta cuestión y hay una parte, digamos, poco visibilizada. Y bueno, después de eso, pensar qué queremos discutir los trabajadores y cuáles son los desafíos. Voy a tratar de ser breve porque me gustaría que la compañera pueda compartirnos algo también, antes del cierre de Walter. Y en ese sentido, digamos, hoy específicamente nosotros estamos haciendo estos foros de, digamos, discutir la no adhesión por parte de la provincia de Buenos Aires a la ley 27348, que es la ley, como bien se dijo, de reforma de la mal llamada ley de ART, porque yo siempre digo, ¿cómo será esta cuestión, digamos, de la importancia que en esto tiene lo comercial? Que nadie dice la ley de riesgos de trabajo. Todo el mundo habla de la ley de RT, la ley de RT, o sea, donde el negocio está puesto por encima aún en la denominación que instalada en el inconsciente colectivo, digamos, no es menor. Y
por qué digo esto? Porque la disputa, que se ha hablado bastante del tema acá, digamos, empezó en el 95 y en una constitución, la constitución del 94, que quiebra el eje de reconocimiento. Digamos, nosotros tenemos ahí dos modelos constitucionales y fíjense qué curiosidad que los números juegan al revés. La constitución del 49, digamos, ¿cuál es la importancia para nosotros como trabajadores de la constitución del 49? El reconocimiento de los trabajadores como sujetos políticos que tiene la Constitución del 49. Entonces el trabajador está puesto en el centro de la escena y desde esa centralidad, digamos, se piensa la salud, se piensa el trabajo, se piensa la vivienda, se piensa la familia, se piensa todo lo que recogen esos principios constitucionales. Cuando miramos la Constitución del 94, la Constitución del 94 es una Constitución que saca del centro de la escena a los trabajadores, es más, a los ciudadanos, y pone en el centro de la escena a los consumidores. Entonces, por eso coincido plenamente con lo que acaba de plantear Daniel en cuanto a que nosotros debemos reformar la Constitución. Y cuando se genere la posibilidad de un debate sobre la reforma constitucional, estar atentos a lo que siempre, digamos, se ha puesto en juego en el debate de la reforma constitucional. Si era Perón, si era Cristina, el planteo era que nosotros lo que queríamos era la reelección indefinida. Y en realidad una constitución es un contrato social que responde, digamos, a la relación de intereses en juego en los distintos momentos de la historia. Eso es la Constitución. Entonces, para que... yo siempre digo esto, ¿no? Hubo Constitución del 49 porque hubo 17 de octubre del 45, con un empoderamiento absolutamente diferente de los trabajadores que nos permitió, digamos, después plasmar ese país y ese reflejo en un modelo constitucional. Bueno, en ese marco... y en ese contexto la discusión de esta ley, porque lo peor que nos puede pasar es que las cosas las discutamos aisladas y además que nos aíslen como sectores en el debate. Por eso también celebro, digamos, la representación de la mesa donde estamos los trabajadores, estamos los empresarios y está la representación, digamos, del sector de la justicia a través de, en este caso, de la representación del Colegio de Abogados, porque lo que estamos diciendo que son problemas comunes, que nos abarcan a todos, que nos atraviesan y que solamente podemos enfrentarlos de esa manera. Y la importancia, digamos, de este pensar situado, por eso yo digo, juntemos todo, porque lo que tenemos enfrente y con lo que nosotros tenemos que debatir todos los días cuerpo a cuerpo cuando le vayamos a explicar a los compañeros trabajadores que hoy no están acá y a los que nosotros necesariamente tenemos que llevar la voz y tenemos que llevar el debate, es que cuando se lo ataca al compañero Recalde, cuando se ataca a la justicia del trabajo, cuando se intervienen sindicatos, como es el caso de Canillitas, digamos, cuando pretenden enfrentarnos a nosotros con las pymes, cuando se habla de reducción de la litigiosidad o se habla de reducción del costo laboral, todo eso, todo tiene que ver con todo, o sea, todo eso está atado, todo eso es parte de un mismo proyecto. Entonces, esta ley que nosotros hoy estamos discutiendo, la no adhesión de la provincia, podríamos decir que es una primera avanzada de la normativa en materia laboral flexibilizadora. O sea, van a flexibilizar, no, ya están flexibilizando, flexibilizan en los hechos, como claramente se ha descrito, pero también están flexibilizando en la normativa. Daniel acaba de contarnos, digamos, de compartirnos flexibilización en la normativa de salud, y esta norma es un primer avance al que nosotros nos tenemos que oponer, digamos, en la flexibilización laboral. ¿De dónde venimos? Bueno, venimos, y digo por esto la importancia de pensarnos como sector y confrontar una cosa y la otra, para después resolver en consecuencia. Venimos de más de 12 años ininterrumpidos de negociación colectiva, paritarias libres, sin techo, con la posibilidad, digamos, de que el sector de los trabajadores podamos negociar abiertamente en la correlación de fuerza con los empleadores. Venimos, digamos, de más de un 90% de compañeros con cobertura jubilatoria.
Venimos nosotros, las organizaciones sindicales, de un crecimiento en afiliación y de una posibilidad absoluta de respuesta diferenciada y en crecimiento de las obras sociales sindicales. Nosotros venimos de ahí, compañeras y compañeros. Entonces, esos derechos son los que se ponen en juego y esos derechos son los que hoy están en debate. Pensaba hace un rato mientras escuchaba a los compañeros en un querido amigo y compañero que era Germán Abdala, que Germán decía: la política es para los pobres. No nos confundamos, o sea, nosotros tenemos que discutir políticamente. Los ricos no necesitan la política, porque en realidad lo que generan, digamos, es, como se explicó claramente, respuestas corporativas desde sus sectores. Por eso para nosotros, digamos, la valorización de la respuesta política organizada de los trabajadores es esencial en estos temas. ¿Y por qué digo esto también? Bueno, porque la ley 27348, a la que nosotros nos oponemos, fue presentada por un legislador de extracción sindical. Digamos, el proyecto de ley que hoy nosotros estamos impidiendo que avance, lo presentó un compañero de empleados de comercio de La Matanza, hoy diputado provincial. Entonces, digo, frente a este tipo, y nosotros estas cosas las tenemos que decir con claridad, porque lo que tenemos que poder mostrarles a los compañeros es la relación directa que hay, digamos, entre lo que nosotros necesitamos como laburantes y cómo votan después esos tipos a lo que nosotros le damos los mandatos en determinados temas. No podemos aislar, no podemos, digamos, la respuesta tiene que ser en todos los planos, tiene que ser en la calle, como decía el compañero de Pymes, con fuerza organizada, y tiene que ser en el voto. Por eso, digamos, en una instancia como esta es importante que en esa clave discutamos estas cosas, porque después estas son las cosas que nos están pasando concretamente a los trabajadores y estas son las cosas en las que se nos están atacando. Entonces después, digamos, no nos comamos el verso de si Cristina gritaba mucho o poco, o si nos gustaban o no nos gustaban las carteras. Discutamos la política, o sea, cuáles son las cuestiones que se ponen en debate y cuáles son los intereses que defiende cada quien en este tema. Porque nosotros tenemos que plantarnos en la defensa de nuestros intereses. También cuando no nos gustan, digamos, las cosas que pasan o que necesitamos defender en el gobierno propio. Hay que ser claro en esto. Entonces, hoy por hoy, estas son las cosas que están en discusión. Y cuando yo digo de dónde venimos, bueno, nosotros venimos de un sindicato fundador del MTA, SADOP es un sindicato fundador del MTA, dimos la pelea desde el primer día en el año 1995 contra la ley 24.557, contra la ley de riesgo de trabajo. Quien les habla viene recorriendo, les estoy diciendo los años, digamos, pero no importa. Vengo recorriendo el país desde ese momento, digamos, dando pelea contra la ley de riesgo. Y en realidad, bueno, tenemos una nueva oportunidad de pelear estas cuestiones. ¿Cuáles son las cosas en las que nos están afectando a los trabajadores? Mucho de eso habló Eduardo. O sea, ¿qué cosas son las que nosotros queremos discutir y qué cosas son las que están ocultas, digamos, en este debate? Bueno, en realidad tenemos, digamos, no solamente los compañeros con accidente de trabajo. Argentina tiene absolutamente, digamos, subvaluado la categorización de las enfermedades profesionales, o sea, no están denunciadas. Tenemos un subregistro de todo lo que es enfermedad profesional en la Argentina. Y lo que es enfermedad profesional lo estamos atendiendo en las obras sociales sindicales. Esto es parte de la realidad. Entonces, estamos pagando, a ver, los propios empresarios están pagando un seguro de cobertura, digamos, más allá de sus responsabilidades, y en el negocio de las ART, con un listado cerrado de enfermedades que no ha crecido respondiendo, digamos, a las necesidades del aquí y el ahora, en realidad lo que está muy claro que los sindicatos estamos bancando con las obras sociales todo lo que tiene que ver, digamos, con las enfermedades profesionales. Tampoco podemos dejar de decir que estamos dando este debate en el marco, digamos, de un porcentaje muy alto en la Argentina de trabajo negro, que si bien
se pudo bajar en los últimos 12 años, no lo suficiente. Entonces, con más de un 30% de trabajadores que están afuera de esta ley. Que esto también es importante decirlo. Porque este es un debate que damos los trabajadores, digamos, que estamos registrados. Hay un montón de gente incluso que está afuera y con menor nivel de cobertura en este debate y hace imprescindible y necesario un debate mayor y un debate más abierto en esta cuestión. Bueno, se dijo bastante ya del enemigo, digamos, principal, por decir de alguna manera, que es esto del pase por las comisiones médicas y que claramente definió Eduardo. Pero también, digamos, es importante que nosotros sepamos que estamos discutiendo en el marco y en un esquema normativo obsoleto. No solamente hay que ir hacia una reforma integral del sistema de salud laboral. No solamente plantearnos el tema de, digamos, la necesidad de que no se avance con esta norma, sino desde los trabajadores construir las condiciones para discutir la derogación integral del sistema vigente, de la ley de riesgo y también, digamos, de la ley de seguridad e higiene en el trabajo y de su decreto reglamentario. La ley de seguridad e higiene en el trabajo es del 72, el decreto reglamentario del 79. ¿Qué quiero decir con esto? Varias cosas. Lo primero, de dictaduras. Cuando hablábamos, dos normas de la dictadura, cuando hablábamos de la correlación de fuerza y la ubicación en los momentos históricos y dónde estábamos los compañeros, digamos, y mientras se reglamentaban estas cosas, digamos, muchos de nuestros compañeros delegados de fábrica estaban siendo desaparecidos y se estaba rompiendo con una de las células esenciales de la pelea adentro de las organizaciones sindicales. Porque esto también hay que decirlo, durante estos años nosotros hemos crecido en cantidad de afiliación sindical, pero no así en los niveles de representación de delegados en las bases. No todas las organizaciones sindicales se han dado, digamos, el debate suficiente y la decisión suficiente de participación de los compañeros trabajadores en las bases con los crecimientos de los delegados y de las comisiones internas. Y este también, para nosotros como trabajadores, es un desafío de mayor nivel de representación abajo. Entonces, digamos, en ese contexto esa ley es una ley de un país industrial, mirada para un país industrial, donde los llamados gremios de servicio, entre los que estaríamos los docentes, los bancarios, los judiciales y tantos otros, estamos excluidos, digamos, de esa mirada dentro de esa norma. Y bueno, y sumémosle a eso que, como siempre dice Carlos Rodríguez, un médico sanitarista nuestro, en realidad son normas que son pensadas para un trabajador sin psiquis. O sea, en esos diseños, lo que hoy damos en llamar los riesgos psicosociales del trabajo, no están contemplados. Para poner ejemplos, digamos, de qué cuestiones tienen que ver con esto de los riesgos psicosociales, no sé si se sabe tanto que durante el corralito muchísimos compañeros del sector bancario se suicidaron, digamos, salieron con carpetas psiquiátricas porque respondieron, hasta con la vida, a cuestiones, digamos, que generadas por el enemigo, por el modelo, porque el neoliberalismo también trae estas cosas, trae enfermedad y trae muerte para los trabajadores, no solamente falta de trabajo, digamos, sino para los que lo tenemos, la no discusión de en qué condiciones. Y nosotros en realidad estamos absolutamente convencidos que cuando hablamos de salud laboral, eso tiene una relación directa con condiciones y medio ambiente de trabajo. No hay salud laboral para los trabajadores si no se discuten las condiciones de trabajo y sin participación de los trabajadores. Solo con nuestra participación activa en los lugares de trabajo, por ejemplo en la generación de comités mixtos en todos los lugares de trabajo donde nosotros podamos diseñar la realidad del puesto y del contexto, digamos, es imposible hablar de salud laboral. Bueno, esa normativa que da sustento es una normativa que nosotros consideramos obsoleta y que obliga al movimiento obrero organizado, nos genera la responsabilidad de decir qué salud queremos nosotros, qué condiciones de trabajo queremos nosotros y dar la pelea desde ese lugar.
Por supuesto que ese marco normativo tampoco atiende a cuestiones específicas de género. Voy a hablar de lo que conozco. Vengo de un sindicato, digamos, donde más del 85% de las compañeras somos mujeres. Sin embargo, a la hora de atender estas cuestiones, ustedes han visto en la discusión de la última paritaria, yo soy paritaria por mi sindicato, y hemos tenido que discutir, por ejemplo, el tema del presentismo, donde en la discusión del presentismo se han puesto en juego licencias tales como licencia por maternidad o licencia por atención de familiar, que están directamente relacionadas a las cuestiones de género, o sea, un caso en el que el género atraviesa cualquier discusión que se pueda dar sobre el sector. Nos tocó ir a hablar de todos estos temas a Mar del Plata. Estaban los compañeros de ANSES. Se había suicidado hace muy poquitos días un jubilado que muy simbólicamente no eligió cualquier lugar para suicidarse. No se metió en el mar como Alfonsina ni se suicidó en su casa. Se fue a un espacio del Estado, a dar una referencia y un testimonio político de qué es lo que se estaba poniendo en juego y qué es lo que se está poniendo en juego en ese debate, pero con las consecuencias tremendas para los trabajadores de ANSES, de Mar del Plata, donde esto pasó. Bueno, esto también son los riesgos psicosociales. Y los riesgos psicosociales nos están emparentando todo el tiempo porque son las características, digamos, de nuestro propio trabajo, pero también las que enfrentan todos aquellos con los que interactuamos. Entonces, estos son los desafíos, o sea, nosotros tenemos que pensar una nueva norma. ¿Y por qué digo esto? Digo, porque si no parecería muy loco, digo pensar para adelante, pensar con esperanza, porque al mismo tiempo que tenemos que pelear la no adhesión, nos obligan, digamos, desde la 27348, porque hay un artículo específico en la norma, nos obligan, entre comillas, digamos, a discutir una nueva ley. Pero esto está pasando entre gallos y medianoches. ¿Cuántos de nosotros, trabajadores, que se va a jugar en esa nueva ley nuestro destino de salud, condiciones de trabajo, intervención en prevención activa, conocemos el texto? Sabemos, más allá de eso, hasta no de conocer el texto del proyecto, sino que eso se está discutiendo hoy. Esto no sale en los medios. Por eso la obligación que tenemos nosotros es grande, el enemigo con el que estamos peleando. Pero juntarnos, poder discutirlos, poder informarnos, poder transmitirlos, es parte del desafío de estos foros. El 24 de mayo de este año, el ministro de Trabajo de la Nación presentó el anteproyecto. Ese anteproyecto, digamos, se está trabajando hoy en el marco justamente de lo que la propia ley 24.557 da como espacio, la creación de un organismo que está integrado por una representación de CGT, por una representación de la UIA y por la representación del Estado a través de la superintendencia. La realidad es que al día de hoy, por ejemplo, la representación del CGT, digamos, no están yendo los 4 representantes que corresponden, sino que están yendo 2 al espacio de discusión y también están yendo asesores. Y por el otro lado, sin estar permitido en la norma, digo, no como un detalle menor, están yendo las representaciones de, digamos, de las ART. Hay una representación, hay una invitación de parte del gobierno a sentar a las ART en esa mesa para dar ese debate de esa ley de prevención. Entonces nosotros estamos convencidos que los trabajadores tenemos mucho para decir en materia de salud, somos los que ponemos el cuerpo todos los días, nadie mejor que los trabajadores para hablar de su trabajo y de la mejora de las condiciones y de las consecuencias en salud que los trabajos tienen. Debemos ser escuchados, tenemos que llevar nuestra propia voz. El fuego calienta por abajo, tenemos que llevar nuestra propia voz hacia el seno de la CGT, tenemos que discutirlo, trabajarlo, por eso, digamos, es algo que estamos haciendo en el espacio intersindical de trabajadores. Generar los 10, los 20 puntos que nosotros desde el Movimiento Obrero Organizado creemos que se deben debatir cuando se hable de prevención. Y hablar, digamos, también de una responsabilidad empresaria que trasciende absolutamente un seguro
y que tiene que ver con esto que dije, digamos que no es solamente, nosotros no vamos por la recuperación o por la reparación, mejor dicho, del daño. Es imprescindible que laburemos en prevención. Y hoy este es un acto de prevención, porque estamos acá informándonos, sensibilizándonos en una temática con el desafío, digamos, de poder transmitir esa temática. Habría mucho más para decir, me parece que lo central es no adherimos por lo mismo que necesitamos una reforma integral. Digamos, no adherimos, nos oponemos a la adhesión de la provincia no por un tema político partidario. Nos oponemos a la adhesión por las mismas razones que queremos que nuestras voces como movimiento obrero organizado sean escuchadas en cualquier norma que tenga que ver con una reforma integral del sistema, poniendo el acento en la prevención. Y bueno, como la mirada es esperanzada, la veo por ahí mirándonos, y entonces voy a terminar con una frase de la compañera Evita que me gusta mucho y que me parece que de eso se trata por estos días, que es oponerle a la fuerza brutal de la antipatria a la fuerza del pueblo organizado. Muchas gracias, compañeros.